Por supuesto no nos es ajeno el contexto, no me voy a extender diciendo cosas que ustedes ya saben y de las que han venido hablando de estos momentos, pero sí, dado que uno de los ejes de esta charla tiene que ver con el partidismo, es un poco relevante poner en perspectiva qué lugar ocupa el partidismo, ¿no? Porque vamos a dedicarle unos 45 minutos a hablar de partidismo, identidad partidaria y demás, cuando lo que estamos viendo es un declive, ¿sí? En estas identidades, una pérdida de relevancia de los partidos políticos como actores centrales de las democracias representativas y bajísimos niveles de confianza de la ciudadanía en estos actores de la política, ¿no? Que además empieza a encontrar con otras cuestiones que tienen que ver con el debilitamiento de los lazos de la ciudadanía con el sistema democrático, ¿no? Mi tesis de doctorado allá hace algunos años iba de eso, ¿no? De la legitimidad de la democracia y de ver qué dimensiones de lo individual nos permitían predecir un poco cuál iba a ser el vínculo de estas personas con lo democrático. Y ya en ese momento se advertían esta pérdida de legitimidad, este debilitamiento de esos lazos, esta idea de que cada vez más la ciudadanía parece como indiferente al sistema político, como bueno, sí, prefiero una democracia o quizás me da igual, porque en realidad al final del día la democracia no está pudiendo resolver mis demandas ciudadanas. Entonces, esto ya aparecía, pero todavía había como un lazo muy básico con los valores de la democracia que no parecía romperse. Y hoy, unos años después, esto aparece puesto en jaque, ¿no? Y nos empieza a preocupar masivamente. Y en la medida en que hay una alta insatisfacción con el funcionamiento de la democracia, en la medida en que las personas no están encontrando las respuestas y los distintos partidos le fallan sucesivamente, ¿no? Esto que hemos hablado ayer y que se ha tocado bastante de cómo a los oficialismos se les ha hecho imposible sostener el poder, reelegir, y que en general en la región han ganado en casi todos los países las oposiciones. Tiene que ver con un ciudadano, ¿no? Que está buscando una respuesta en otro partido, y al no hallar esa respuesta empieza a estar más abierto a estas opciones más de la extrema derecha, a estas opciones que se llaman populistas, y que, bueno, inclusive aceptarían ciertas desviaciones de los valores democráticos, sí, ante una promesa, digamos, de resolución de los problemas. Entonces, en este marco, y para hacer este puente de lo individual y lo colectivo y sin olvidarnos, digamos, del contexto en el que estamos insertos, nos interesa en particular discutir un poco sobre la conformación de las identidades partidarias y de las identidades políticas, ¿sí? Quizás el desafío será empezar a pensar la identidad política ya no tanto articulada en el eje, digamos, de los partidos políticos tradicionales, sino ver cuáles son las dimensiones o los grupos que están articulando estas identidades políticas que todavía existen, que todavía grandes porciones de la ciudadanía se encuentran implicadas en lo que pasa políticamente, quizás no de la forma en que históricamente estábamos acostumbrados. Entonces, por ahí pensar dónde quedan, digamos, estas identidades, si sobreviven o no, y cómo impactan, ¿no?, en la forma en que pensamos sobre la política y en la forma en que tomamos decisiones políticas, ¿sí? Así que mi tarea será trabajar con dos ejes. Por un lado, el origen de estas identidades, de las partidarias tradicionales y de las otras, de qué están hechas, cómo se conforman, cómo se desarrollan. Y por otro lado, las consecuencias, y cómo se expresan en la forma en que pensamos lo político y en la forma en que tomamos decisiones políticas, ¿sí? Y de aquí, en esta segunda parte, viene la cuestión más del razonamiento y de cómo son los procesos de razonamiento, en particular sobre temas políticos, ¿no? Pero con algunos elementos básicos de la psicología. En esto voy a hacer como dos pequeñas advertencias. Por un lado, que vamos a ver como muchos conceptos muy propios de la psicología social, que quizás son básicos. Quizás si alguno o alguna de ustedes tiene lecturas en ese campo en particular no le van a sonar nada novedosos, pero sí quise garantizarnos que más o menos tuviéramos como una comprensión parecida sobre este tema, entonces por ahí hay algunos conceptos de estos. Y por otro lado, que mis ejemplos seguramente serán muy argentinos. Ustedes saben que el argentino tiene fama de ser como muy orgulloso de su país, y bueno, le hacemos un poco honor a esa fama, pero además porque prefiero hablar de lo que conozco, ¿sí? Entonces, más allá de que una se mantiene informada y conoce, del país que yo tengo datos y tengo análisis más de primera mano, es el mío, así que quizás por esa razón los ejemplos van por ese lado. Sería genial que pudiéramos pensar ejemplos, digamos, de otros contextos en conjunto. Bien, vamos con el primero de los ejes.
Cuando pensamos en el desarrollo de las identidades partidarias, de la afinidad o la identificación con el partido, podemos tener dos caminos, ¿no? Podemos tener más, pero digo, de modo central y general podemos tener dos caminos para pensar esto. En una medida pensar la afinidad o la identificación partidaria o el partidismo como una afinidad ideológica, ¿sí? Como pensar que porque tal partido político sostiene ideas, valores o un programa político que es compatible con mis propias ideas, con la forma que yo creo que debería ser el mundo, con la forma que yo creo que se deberían resolver los problemas comunes, bueno, me siento afín y me identifico, ¿sí?, con ese partido que representa mis ideas. Esta es una visión como un poco ideal, ¿no? Sería interesante pensarlo como puramente conformado por esta afinidad ideológica, y además sabiendo que la ideología, contrario a lo que a veces se piensa, es una heurística, un heurístico, un atajo que nos permite ordenar el mundo de lo político, comprender dónde se ubican los actores, comprender cuán cerca o cuán lejos está cada actor político de mis ideas, y es uno muy sofisticado, ¿sí? Contrario a lo que se cree, la ideología es una forma muy sofisticada de tomar decisiones políticas, porque si yo de verdad tengo no solo clara mi visión de mundo, sino también tengo claridad sobre la propuesta de un líder, un partido, un candidato, evidentemente tengo un nivel de información política bastante superior al habitual, a la media, y tengo cierto conocimiento, ¿sí?, que no es la norma, ¿sí? La ideología es un heurístico bastante sofisticado para la toma de decisiones políticas. Por otro lado, podemos entender a la identificación partidaria o al partidismo como una expresión de una identidad social, ¿sí? Y aquí es donde la cosa se vuelve un poco más complicada. El doctor habló bastante de las identidades, cuando nos comentaba algunas identidades que suelen estructurar, digamos, la vida de las personas, la identidad nacional, la identidad de género, etcétera. Y de la mano de eso, digamos, viene este planteo, ¿no? Entender la identidad partidaria como una identidad social. Y la conformación de identidad social es producto de procesos de categorización social, ¿sí? Donde yo puedo ubicarme en el espacio social en función de mi cercanía, mi afinidad o mi pertenencia como un grupo, pero también a partir de esa pertenencia o esa afinidad puedo también identificar todo lo que es un afuera, ¿sí? Hay un nosotros y hay un ellos, ¿sí? Hay una distancia entre mi grupo de pertenencia, la forma en que yo me identifico y el ellos. Y estas identidades sociales atraviesan distintas esferas de la vida, ¿sí? Es cierto que están estas identidades bien estructurantes, quizás más de la personalidad y demás, pero digo, todos tenemos múltiples identidades que habitamos en nuestras interacciones. Yo en este momento soy, no sé, quizás docente, investigadora, esa es la identidad que se está poniendo en juego en este espacio, dando una conferencia, hablando con ustedes, pero también soy hincha de River y si voy a la cancha, seguramente ni a mí ni al resto de la gente que esté al lado mío le importe que yo sea profesora, la identidad que se va a hacer saliente, la identidad que va a tener que ver con mi comportamiento, con la forma en que yo me enfrento a esa situación, va a ser mi pertenencia a la hinchada de River, no va a ser mi pertenencia al CONICET o a la universidad, ¿sí? Entonces, esas identidades se ponen en juego en función de los contextos en los que estamos insertos. Y por supuesto que en los escenarios electorales las identidades políticas se empiezan a volver más relevantes, especialmente en todas las interacciones que tenemos en el mundo de lo virtual, que también ha trabajado el doctor Alcántara en la conferencia anterior, que de repente adquieren, ¿no?, mucha centralidad en el debate de lo político. Bien, ahora bien, pensar las identidades de estas formas, y de nuevo, no son formas que uno tiene que pensar como es una o es la otra, son formas que pueden ser complementarias, ¿sí? Pero cuando la identificación con un partido expresa principal y casi exclusivamente preferencias ideológicas, cabría esperar que fuera más mutable, ¿no? Porque, por lo menos en nuestros sistemas políticos, los partidos políticos ya no tienen esos programas estables, estructurantes, sino que van sufriendo transformaciones, van cambiando, digamos, de alianzas, sus líderes van dándole matices muy importantes. Entonces, en la medida en que los partidos se fueran transformando, que las personas también fueran transformando sus creencias, cabría esperar esta mayor volatilidad, ¿sí? Donde mi identificación con un partido no fuera algo tan estable ni tan resistente al cambio, sino que se transformara más. Cuando uno lo piensa como parte constitutiva de la propia identidad, digo, mi identificación con un partido ya no tiene que ver con lo que yo creo, sino con lo que yo soy.
yo no creo en X partido, yo soy de X partido, y la connotación que tiene eso no es la misma. Cuando el partido conforma parte de mi identidad, cabe esperar que sea menos mutable. Es cierto que las identidades de las personas evolucionan, que cambiamos a lo largo de nuestra vida, pero no cabría esperar que fuera tan rápido, ¿no? Ni que respondiera tanto a transformaciones relativamente pequeñas o moderadas en los programas de los partidos políticos. Y esto porque básicamente las personas tendemos un poco a hacer un razonamiento un poco defensivo, ¿sí? Sobre todo si está en juego nuestra identidad, ¿sí? Entonces ustedes piensan en una situación donde ustedes se identifican con un líder político. Lo podemos pensar en escenarios quizás más inocuos, como cuando yo me identifico como hincha de River y alguien ataca, ¿no? o me presenta, digamos, algo que se contrapone a la propuesta, a la idea, a los valores de mi partido, o ataca a una figura relevante de mi partido, o un hincha de Boca habla muy mal de un jugador de River muy importante. Entonces, en ese momento, la primera reacción es defensiva, ¿sí? Mi forma de enfrentarme a esa nueva información va a ser no darle demasiado lugar, no necesariamente desarrollar un curso de pensamiento para evaluar si esa información es correcta, es adecuada o no. Lo más automático es un rechazo a esa información que contradice mis propias creencias. Pero para las personas es costoso cognitivamente y emocionalmente, ¿sí?, revisitar nuestras creencias, reconocer nuestros errores en las formas en que estamos pensando sobre determinado tema. Entonces tendemos a incurrir en esta forma más defensiva de razonamiento. Vamos a trabajar un poco más sobre eso, pero digo, cuán implicado o implicada esté yo en términos identitarios con el partido político, con el espacio político, va a tener mucho correlato con la forma en que yo me enfrente a información en el mundo de lo político y tome las decisiones, ¿sí? Si es una afinidad ideológica, yo tengo más incentivos para quizás revisitarla, repensarla. Si es una cuestión identitaria, los incentivos son menores. Suele predominar mi necesidad de proteger mi identidad política. Hasta ahora lo que sugiere la evidencia es que nuestras afinidades partidarias funcionan más de la segunda forma, ¿no? Más como una expresión de una identidad social, porque son relativamente más estables y son más resistentes, digamos, al cambio, y en general tienden a reforzarse con el tiempo. Yo creo que en el marco, digamos, de todas las transformaciones que estamos hablando, de la volatilidad electoral que bien mencionó el doctor Alcántara y lo que hemos estado charlando, quizás vale la pena revisitarlo, si esta volatilidad que estamos viendo es porque estas identidades o esta afinidad partidaria se está configurando más como una cuestión ideológica, o si tiene que ver con mismo estas sociedades líquidas donde las propias identidades son las que mutan mucho más rápido que lo que solían ser cuando se empezó a analizar el fenómeno de la identidad partidaria o el partidismo, y que se analizaba muy fuertemente como uno de los determinantes principales del voto, que ya lo vamos a ver. Entonces, algunas cuestiones centrales, digamos, para ver cuando estamos hablando de partidismo en el sentido identitario, es entender que las personas reconocen a su cercanía, a su identificación con un partido como algo que conforma su identidad, a un grupo, un espacio al que pertenecen, que desarrollan relaciones, lazos emocionales, no solo con los representantes del partido, que quizás son a veces las caras visibles de un proyecto y demás, sino también con otras personas a las cuales reconocen como miembros del partido, y muy especialmente con símbolos que se construyen desde esos partidos. Y cuando estas identidades se ponen en juego, es mucho más probable que las personas tengan una mayor disposición a una defensa activa, a un involucramiento, ¿sí?, con cuestiones que atañen a esto, y muy importantemente y muy centralmente a expresar cierto favoritismo endogrupal, que así lo entiende la teoría de la identidad social, que básicamente tiene que ver con esto, con tender a percibir bajo una lupa mucho más positiva al propio partido, a las ideas del propio partido, a los líderes del propio partido, y en contraposición asignarle muchísimo menos valor al partido opuesto, al grupo al que se oponen. Y esto es particularmente relevante porque además se suele hacer muy saliente en procesos de construcción de esas identidades. ¿Sí? En el momento que esas identidades se están conformando, es cuando es más relevante poder generar esa distancia que separe todo lo que somos de todo aquello que no somos. Y esa diferencia se tiende a acentuar.
Esto es parte de la dinámica de conformación de identidades sociales en cualquier espacio, en cualquier grupo. Hay un experimento muy conocido y muy polémico, bastante viejito, que es el experimento de la prisión de Stanford, que quizás lo conocen, que además hay una película, donde básicamente personas que no se conocían se les asignan dos roles, carceleros y prisioneros. No pasó mucho tiempo hasta que los carceleros empezaron a actuar como carceleros y los prisioneros como prisioneros, y se armó terrible lío, porque efectivamente las personas construyeron muy rápidamente una identidad en torno al rol que se les había asignado. Y esa construcción de identidad requería necesariamente cierta distancia del otro, que se empezó, digamos, a deshumanizar y que se empezó a evaluar de una forma negativa, como si realmente, por ejemplo, fuera una persona que hubiera cometido un delito y yo tenía que, no sé, reprimir determinados comportamientos. Esto se hace muy patente en todos los fenómenos de polarización que vemos ahora, y especialmente en lo que el doctor plantea de la polarización afectiva, ¿sí? Vamos a trabajar un poco más adelante sobre eso, pero es uno de los correlatos, digamos, de estos procesos de construcción de identidad, que no son nuevos, pero quizás se ven exacerbados por algunas de estas condiciones del contexto, que son tan particulares, que realmente no hemos visto antes, y que son las que estamos tratando todavía de poder entender y quizás desarrollar lentes nuevos, porque ya nuestras teorías, conformadas en otro contexto, en otra institucionalidad política, nos sirven para responder a las situaciones que estamos viendo actualmente. Bien, ¿cómo desarrollamos, ¿no?, estas afinidades? ¿Cómo sucede que yo decido que me siento más cercano, me identifico con un partido político determinado, con un grupo político determinado? De esto ya adelantó también bastante el doctor recién, pero básicamente el eje que a mí más me interesa recuperar es de la socialización política, ¿sí? De los espacios de socialización política que son vitales para el desarrollo, digamos, de nuestro rol o nuestra forma de ejercer la ciudadanía, ¿sí? Una vez que nos incorporamos como activamente en la vida política. Y es interesante pensar la socialización política no como algo que ocurre cuando yo tengo de 6 a 15 años o algo así, sino que son procesos de toda la vida, ¿sí? Por supuesto que la socialización primaria, que es la de los primeros años, aquella que viene en la familia, aquella que viene en la escuela, aquella que viene en los pares, es muy relevante, pero luego seguimos atravesando, digamos, procesos de socialización política en distintas instituciones y agentes de socialización, en la escuela, en el trabajo, en las redes sociales, ¿sí? Y ahí es cuando es el desafío incluir a estos nuevos espacios digitales como agentes de socialización política, porque efectivamente están teniendo un rol muy relevante en la forma en que las personas se están o nos estamos vinculando con lo político. En general, todos los modelos iniciales que trabajaban la idea de identidad partidaria, el partidismo fue una variable muy querida de la escuela de Michigan, allá por los 60, en el estudio de los procesos electorales, que era como uno de los elementos centrales que se planteaba como determinante del voto. Habíamos pasado a los modelos sociológicos, donde lo que determinaban eran cuestiones más demográficas, etnia, religión, clase, etcétera, a entender que no, que había un filtro previo que tenía que ver con las actitudes de las personas, que iba a ser muy determinante en el voto. Y esa forma de entender la identidad partidaria estaba fuertemente basada en casi un carácter heredado, ¿no?, que se veía por la socialización política, por la socialización en el propio espacio de la familia, bueno, había cierto componente hasta ritualista, ¿sí?, en esa identidad partidaria. Como decía el doctor recién, que familias abstencionistas producen ciudadanos abstencionistas. En mi país, familias peronistas producían ciudadanos peronistas y familias radicales producían ciudadanos radicales. Esto era muy fuerte, y hasta no hace muchos años, cuando hablábamos con personas afiliadas a partidos políticos y les preguntábamos cuáles eran las razones de esa afiliación, en general eran en gran medida familiares, ¿sí? Era lo que habían vivido en sus casas, en sus familias, y así habían construido su identidad partidaria. Luego eso se independiza, ¿no?, se autonomiza de la familia y se refuerza con otros espacios de socialización. Pero es cierto que no podemos seguir pensando en los procesos de socialización política como si los únicos ámbitos de socialización que tuviéramos las personas son la casa, el colegio y el trabajo, ¿sí? Las sociedades son cada vez más complejas, habitamos espacios múltiples y es un desafío poder entender cómo se ponen en juego nuestras identidades en esos otros espacios. Muy en particularmente nos interesa
la cuestión de los medios y las redes sociales. Yo no voy a profundizar sobre esto, primero porque ha sido un tema sobre el que el doctor Alcántara ha trabajado mucho y muy extensamente y con mucho contenido, y además no es tampoco mi área en particular de especialidad, pero sí es cierto que la forma, digamos, en que se estructura el debate político en los medios digitales ha permeado en gran medida la forma en que se estructuran luego las identidades políticas, ¿sí? De hecho, esta exacerbación de la lógica nosotros-ellos ha parecido como muy patente y es en gran medida, digamos, calza muy bien con la forma en que circula la información en las redes sociales y los algoritmos, ¿no? En realidad, lo que estudia la gente que trabaja en esto es cómo estos espacios funcionan como cajas de resonancia, donde básicamente nos encontramos con los iguales, ¿sí? Los algoritmos funcionan para retroalimentar aquellas cuestiones que a nosotros nos interesan y nos gustan, nos muestran aquellas cosas con las que son compatibles con nuestros intereses, entonces es mucho más difícil que nos expongamos a información disonante con nuestras propias creencias y es mucho más sencillo que reforcemos nuestro sesgo hacia nuestro propio grupo y no nos enteremos tanto de qué están pensando los otros. Después nos pasa como nos pasó en Argentina, que cuando hay un resultado electoral nos sorprendemos mucho y no podemos comprender qué es lo que pasó, porque claro, las personas que no estamos muy lejos ideológicamente de esos espacios, son fenómenos que nos pasaron bajo la superficie. Si bien uno puede tener alguna herramienta más por el trabajo y por algunos datos que uno va tomando y demás, la magnitud del fenómeno era muy difícil de predecir, justamente porque por la forma en que nos circula la información no nos llega el volumen, ¿sí?, de importancia y de impacto que estaba teniendo, en nuestro caso, el espacio político libertario, especialmente entre las juventudes. Y además, por supuesto que ciertas cuestiones como el anonimato, la posibilidad de tener una identidad diferente en un espacio como el digital o el virtual, también estimulan cierto intercambio un poco más violento o menos civilizado, que termina siendo pernicioso para la calidad del debate político. Y finalmente, una cosa no menor, que a veces se nos escapa, sobre todo a quienes estudiamos como el lado de la demanda, ¿no? El lado de la ciudadanía, la perspectiva del electorado, pero por ahí se nos escapa lo macro político. Hay, digamos, actores de poder que tienen intereses en construir estas agendas y en desarrollar estas formas, digamos, y que utilizan los espacios como el digital para instalar determinados personajes, determinados partidos o determinadas ideas. Bien. Ahora bien, hablábamos antes de que las identidades partidarias parecen, digamos, estar en declive, cada vez menos personas. Nosotros, creo que no los traje, pero hicimos un estudio muy pequeñito con jóvenes de 16 a 20 años y la verdad es que cuando le preguntamos por cercanía con los espacios políticos, la realidad es que el único que recoge un poco más de cercanía es el espacio libertario en mi país, lastimosamente, pero digo, los países, los partidos tradicionales están muy alejados, ¿sí? Los jóvenes se sienten muy lejos, no se sienten muy identificados con lo que le proponen esos partidos políticos. Entonces, el desafío es comprender con qué sí, ¿no? Porque digo, al mismo tiempo, al menos la experiencia que tenemos en Argentina es de mucha actividad política, ¿sí? Quizás no tanto organizada, no tanto colectivizada, que es uno de los problemas que podemos ver y sobre el que podemos charlar, pero sí hay mucha actividad y en Argentina, si alguno de ustedes, bueno, el doctor ha estado hace poco, si alguno de ustedes viaja ahora en el contexto preelectoral, va a ver que no va a poder hacer una cuadra o dos si presta atención sin escuchar a una persona hablar de política. Es imposible entrar a un negocio y no escuchar un comentario que tenga que ver con la inflación, con la política, con un partido, con un candidato. No existe, ¿sí? Se está hablando casi tanto como se hablaba de Messi en diciembre. Así que es un tema muy candente la política. Pero claro, nos encontramos con esta paradoja, ¿no? Las personas confían menos en la democracia, se sienten lejos de los partidos políticos, no confían en sus representantes, pero la política está permanentemente en el discurso. ¿Con qué se están identificando? ¿Qué es lo que está articulando, ¿sí?, a las ideas sobre lo político que tenemos? Yo traigo dos cuestiones. Por un lado, identidades políticas que no son partidarias y que tienen que ver con la representación de intereses específicos,
que son espacios muy de acción colectiva en general, muy organizada, con distintos signos ideológicos, ¿sí? Porque yo acá traje algunas fotitos de ejemplos que tienen distinto contenido ideológico, pero que sí, digamos, se articulan en pos de una demanda sobre un tema que atañe a lo público. A veces estas identidades corren de forma paralela a las identidades partidarias, en algunos casos acercan a las personas a la política más institucionalizada, ¿sí? Quizás en algunos casos son una vía de entrada a una política más institucionalizada, pero corren en paralelo. Por supuesto que esto no es nuevo, ¿no? Los movimientos sociales tienen este carácter desde tiempos históricos, pero bueno, digo, es una de las formas en que las identidades políticas se siguen expresando. Yo traje algunos ejemplos en Argentina entre el año 2018-2020, que fue todo el debate por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Hubo muchísima actividad política, especialmente entre las mujeres, cada una, digamos, grupos y movimientos sociales que se enfocaban tanto a favor como en contra. También los movimientos LGBTQ+, el Black Lives Matter, y también los movimientos que se armaron en el contexto de pandemia en oposición a las políticas sanitarias de cuidado, en oposición a las vacunas y demás, que al menos en muchos países, pero en mi país también, tuvieron mucha presencia pública, ¿sí? Algunas de esas experiencias decantaron en experiencias tradicionalmente políticas más organizadas, y otras, digamos, simplemente se articularon en torno a demandas. Pero digo, son otras formas en que las identidades políticas se construyen, se desarrollan, existen y acercan en este caso, en gran medida, las juventudes al mundo de lo político. Las otras que traigo para pensar, y creo que son quizás las que más nos preocupan en este momento, y son aquellas que son las que también me interesaría escuchar un poco sus ideas o sus opiniones, son las identidades partidarias negativas, ¿sí? O estas identidades como anti-todo. Está puesto a modo un poco chistoso, pero la idea es esa, ¿no? Una identidad que se construye en oposición a, ¿sí? Entonces, pone un poco en jaque, ¿no? Nuestra forma de entender los procesos de desarrollo de identidad social, los procesos de socialización política, todo lo que veníamos hablando hasta acá, muy cerradito, muy bonito. Porque en general cuando pensamos en la construcción de una identidad política pensamos, bueno, tenemos un nosotros, construimos una idea de lo que somos como grupo, de cuáles son nuestros valores, de cuáles son nuestras creencias, cuál es nuestra visión de futuro, cuál es nuestro plan de acción. Bueno, tenemos un antagonista que es que se opone a todo esto, con quien tendremos que o negociar o a quien tendremos que derrotar en una elección y demás. Y acá la situación es inversa, ¿sí? Tenemos un partido, un líder, un grupo político que nos causa rechazo, que no nos gusta, que no queremos, al que nos oponemos, y a partir de ahí vemos qué hacemos, digamos, como que lo que organiza y articula esa conformación identitaria al final del día es mi rechazo a. En el caso argentino esto se estructuró muchísimo tiempo, se trabajó en la idea de lo que un periodista dio a llamar la grieta, y ahí lo que hizo básicamente fue plasmar de un modo más claro el conflicto peronismo-antiperonismo, que es un eje de la política argentina que existe desde hace muchos años, pero en este caso se articuló como kirchnerismo y antikirchnerismo, que es una vertiente más específica dentro del peronismo, y que lo primero que sucedió fue que había una gran cantidad de gente que estaba descontenta con el partido de gobierno, que en ese momento era el kirchnerismo, y vio canalizado ese descontento básicamente en expresiones, sobre todo muy trabajadas desde los medios masivos de comunicación, de la idea de etiqueta de antikirchnerismo. Y creo que fue la propia presidenta en ese momento quien construyó a su enemigo cuando eligió a Mauricio Macri como el referente, digamos, de, bueno, ok, nosotros estamos acá, ustedes están allá. Lo que sucedió finalmente es que quizás un candidato como Macri terminó captando un sentimiento que ya existía, ¿sí? Entonces, la adhesión inicial y electoral a ese partido, a ese proyecto en particular, no era a un partido político, de hecho es una alianza de partidos que contiene partidos de derechas, partidos tradicionales como el radicalismo y partidos que socialistas, o sea, es una alianza que va desde el socialismo hasta la derecha, pasando por partidos con mucha raíz democrática, con mucha tradición en Argentina.
se conforma una alianza que al final lo que hace es captar ese descontento que ya existía, ¿sí? Se monta, digamos, sobre la necesidad que demanda un grupo político. Entonces parece un proceso como inverso, ¿no? Primero estaba el grupo y después estaba el partido. Primero estaba la identidad y después el partido que la capitalizó. Y es interesante pensarlo porque eso no necesariamente se entiende como una identidad política o partidaria en el sentido tradicional. Lo que sucedió es que ese gobierno fracasó y la gente rápidamente volvió a retirarse de ese espacio y llevó su afinidad a otro lugar, ¿no? Y hoy lo que está captando el descontento es el Partido Libertario, que en realidad lo que lleva más al extremo porque recoge las identidades ya anti todo, ¿sí? Anti-kirchnerista, anti-peronista, anti-macrista, anti-todo. Anti todos los partidos políticos que existen, como la experiencia que contaba el profesor recién de cómo a la candidata de Venezuela le significó su derrota electoral a ser cercana o a tener una foto con un partido tradicional. Algo muy similar pasa ahora con el fenómeno, en este caso de Milei, ¿sí? Entonces, lo complejo de pensar y de comprender es cuál es el sustento de esas identidades, en torno a qué se conforman y qué significan para la democracia, ¿no? Porque en definitiva, ¿cuál es la idea de democracia que está por detrás de un voto que lo que está prometiendo es romper con las instituciones de la democracia, ¿sí? En el caso particular, nos ponemos a pensar si lo que hay por detrás es una cuestión ideológica, ¿no? Y de hecho, la teoría dice que en los sistemas multipartidarios, estas identidades negativas se expresarían, ¿sí? Más como expresión de una identidad ideológica, ¿sí? Algo suprapartidario que recoge una idea, una serie de valores y creencias ideológicas. La realidad es que si vamos a los datos que hay, por ejemplo, en el caso del Partido Libertario, el Partido Libertario se encuentra mucho más a la derecha que sus votantes, ¿sí? Sus votantes no son afines necesariamente a las propuestas, y aún aquellos que son conscientes de esas propuestas, su forma defensiva de razonar sobre su decisión electoral es: lo voto igual porque no lo va a hacer, ¿sí? Entonces, no es la propuesta, no es la ideología lo que está articulando ahí esa afinidad, esa cercanía, ¿no? No parece ser eso. La identidad social, o sea, evidentemente, hay una cuestión identitaria. En un núcleo pequeño, el votante duro que se llama, siempre existe esa identidad social, pero no sabemos si tampoco hay si hay un rasgo común, una identificación y una autoidentificación como yo soy partidaria de, en este caso, libertarios y demás. Parece ser un fenómeno bastante más complejo de asir y que tiene que ver un poco con lo que hablábamos recién de casi un pedido como de un llamado de atención, un pedido de ayuda desesperado por una respuesta que la democracia no está pudiendo dar, ¿no? Y en ese sentido vale pensarnos qué es el significante de democracia hoy, sobre todo para todas las generaciones jóvenes que fueron socializadas en democracia. No tienen la visión yo nací en democracia, pero digo, me queda más cerca, pero digo, no tienen la visión de que los derechos ganados o conquistados existen hoy y podrían no existir, ¿sí? Entonces se parte de un piso de derechos donde se cree que eso ya no está en juego y que muy livianamente uno puede votar a una opción de extrema derecha que total no va a pasar nada. Bueno, eso es un problema. En general, cuando nosotros hicimos un estudio, y fue hace unos años, pero de representaciones sociales de la democracia, sobre qué pensaban las personas que era la democracia, efectivamente pasaba lo que decía el doctor Alcántara recién. Las personas creen que la democracia son las elecciones y no mucho más, ¿sí? La mayoría de las personas creen que todo su rol empieza y termina en las elecciones, entonces yo elijo un partido, este partido no me da una respuesta, elijo otro, este no me da una respuesta, elijo otro hasta que alguno me dé una respuesta o no sé, digamos. Entonces, creo que hay un problema más general de la forma de que han sido socializadas las nuevas generaciones, la falta de respuesta que ha dado la democracia, que se suma, digamos, a todo este contexto complejo en el que circula la información política. De todas maneras, yo esto no voy a profundizar mucho porque si no se va a hacer muy largo, pero digo, así todo,
Nosotros encontramos correlatos, ¿sí?, entre las identidades partidarias, aún las identidades estas anti todo, la gente que se siente muy cerca de los libertarios, y ciertas cuestiones ideológicas, aún usando las no tan queridas y bastante cuestionadas etiquetas de izquierda hasta la derecha, ¿sí? En esto traigo esa diapositiva a conciencia de que son etiquetas un poco polémicas en cuanto a qué representan, qué es la izquierda, qué es la derecha, qué es lo que la gente cree que es la izquierda y la derecha, pero hay cierta coherencia todavía ideológica entre la afinidad con partidos de izquierda, de centroizquierda. En Argentina, partidos de izquierda son partidos de izquierda, digamos, marxista, que tienen representación muy mínima. Centroizquierda sería peronismo-kirchnerismo, centro-derecha sería los partidos, digamos, radical en este momento y el PRO, y la extrema derecha sería el partidos libertarios, ¿no? Como para marcar. Y además hay también correlatos ideológicos en formas más específicas de medir cuestiones ideológicas. En una escalita de conservadurismo que medimos, que mide conservadurismo, o sea, no sé, acuerdo con la pena de muerte, digamos, posiciones conservadoras, muy conservadoras, y de intervención del Estado, donde básicamente, claro, los partidos libertarios y los partidos de la derecha tienden a creer que el Estado no tiene que intervenir, que el mercado puede resolver los problemas y las personas lo pueden hacer por sí mismas. Los partidos de izquierda y centroizquierda tienden a creer que es el Estado el que tiene que regular y brindar un piso, digamos, de garantía de bienestar a las personas. Y eso se ve muy claramente, ¿sí? Y en gran parte, esto en particular expresa mucho esta crisis, ¿no?, de la democracia, porque gran parte de lo que aúna a la perspectiva, digamos, libertaria, por lo menos en Argentina, es la idea de que el Estado es el obstáculo, ¿sí? Y que a mí me podría ir muy bien y yo podría desarrollarme con una fuerte creencia meritocrática, pero es el Estado el que está haciendo un obstáculo para que yo lo haga. Yo no puedo porque tengo que pagar muchos impuestos, yo no puedo porque el Estado impone muchas regulaciones, pero si el Estado no existiera, yo viviría mejor. Y lo que es más preocupante es el correlato que tiene, digamos, esta identidad o esta identificación con determinados espacios políticos en términos de adhesión a la democracia, ¿sí? Vamos viendo cada vez más que ya eso que se consideraba como una garantía mínima de que todas las personas estábamos de acuerdo en que la mejor forma de resolver nuestros problemas era dentro de la democracia y no fuera de la democracia, esa como verdad absoluta que teníamos como por dada empieza a ponerse en jaque, sobre todo, digamos, desde estas expresiones que muestran estas identidades como anti todo, que son como todavía muy difíciles de asir en cuanto a su contenido y a su proceso, digamos, de conformación y de desarrollo. Bien, vamos a las expresiones del partidismo, ¿no? Cómo estas identidades, con sus complejidades, las tradicionales y las de las otras, intervienen en la forma en que comprendemos el mundo político y en la forma en que tomamos decisiones. En nuestro caso, lo que nos interesa en este momento son las decisiones electorales, porque de esto va, digamos, en la conferencia, pero digo, también cabe para otro tipo de decisiones. No voy a hacer un desarrollo así teórico largo, pero sí, digamos, algunos hitos en lo que tiene que ver con los modelos que históricamente han estudiado el voto, el comportamiento electoral y cómo se han entendido los determinantes del comportamiento electoral. Y en general los primeros modelos se enfocaban más en estos determinantes de largo plazo, lo cual tenía mucho sentido porque los votos el voto era bastante estable, fluctuaba relativamente menos, y además porque estos modelos se desarrollan en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de repente parece que las características del diseño político de Estados Unidos parece que fueron las de todos y todas nosotras y que pudiéramos leer nuestras realidades en clave bipartidista, con dos partidos tradicionales, históricos y muy estables, que no es el caso, digamos, en la mayoría de nuestros países. Pero bueno, básicamente pasamos a explicar el voto de formas como mucho más simples, con determinantes como de más largo plazo, a pensar en los elementos de corto plazo que intervienen en la toma de decisiones electorales, ¿sí? Y efectivamente, en la medida en que se han ido complejizando la oferta política, los procesos políticos y también la forma, digamos, de hacer política, la idea de el marketing político, el incremento de la cantidad de información y demás, también se han ido complejizando nuestras formas de entender el comportamiento electoral. Y básicamente
en un primer momento hubo un intento de entender cuál era la racionalidad del voto, ¿sí? Esta idea de pensar que las personas vamos a tomar una decisión racional cuando elegimos a un presidente o cuando elegimos cualquier cosa. Y la realidad es que la evidencia sugiere que no somos personas tan racionales, ¿sí? No es que siempre podemos estimar cuál es la decisión que me da un beneficio mayor y me significa el menor costo, entonces ir por ese lado. Lo podemos intentar. En la mayoría de los casos, cuando tomamos decisiones que son importantes, tendemos a intentar seguir procesos de razonamiento, digamos, tomar la mejor decisión posible. Pero la mejor decisión posible tiene limitaciones. Tenemos una información limitada, no sabemos todo, no tenemos toda la información disponible, no podemos procesar toda la información que existe, aun cuando la tuviéramos, no tenemos esa capacidad. Y aún cuando tuviéramos esa capacidad, tendríamos sesgos, ¿sí? Porque evidentemente tenemos intereses en la forma en que nos aproximamos a esa información. Con todo esto, la teoría de la racionalidad limitada sostiene que las personas son capaces de tomar decisiones lo más parecidas posibles a la que hubieran tomado si tuvieran todas estas condiciones que no tienen. Es decir, que hay algunos atajos cognitivos, algunas claves que nos van a servir para comprender el mundo político del modo lo suficientemente adecuado para tomar aquella decisión que sea más consistente y coherente con nuestros valores, nuestras creencias y nuestros intereses. Entre estos determinantes, por supuesto, aparece la identidad, tanto la ideología como la identidad partidaria como unos lentes, ¿no? Como aspectos que van a condicionar la forma en que interpretamos el resto de los estímulos. Son como una especie de filtro que vamos a tener para poder aproximarnos a cualquier, digamos, otro aspecto del contexto de la coyuntura política. Entonces tenemos, esta forma de entenderlo es considerar que la decisión electoral es producto de todo, ¿no? Que no es que hay un modelo que quedó obsoleto y no sirve más y que tenemos que pensar otro, sino que hay distintas capas, digamos, de complejidad en el análisis. Porque de hecho, todavía en alguna medida, hasta el análisis de variables sociodemográficas en algunos escenarios políticos en particular tiene sentido, digamos. En Argentina, si uno es varón y es joven, tiene muchísima más probabilidad de ser votante de Milei de que si es mujer y de mi edad, por ejemplo. Y eso sigue siendo así. Y no es porque la clase o la edad o el género sean un determinante, sino porque efectivamente habitamos espacios de socialización diferentes que de alguna manera condicionan nuestras trayectorias políticas y nuestra forma de entender el mundo. Lo que tenemos ahora es una forma de comprender mejor por qué a veces las variables sociodemográficas nos sirven para explicar algunos comportamientos electorales. No hay algo que innato en ser mujer que haga que yo no lo vaya a votar a Milei, sino que tiene que ver con que por ser mujer he tenido determinadas experiencias, he sido socializada de determinada manera y tengo determinadas creencias que son más compatibles con otras perspectivas. Lo hablábamos ayer en la cena y lo conversábamos, como por ejemplo en Argentina el hecho de haber sido socializada en la adolescencia, digamos, primera juventud, en el contexto del debate sobre la legalización del aborto, con muchísima movilización de las mujeres en la calle, ya sea desde una perspectiva o de la otra, pero con una experiencia colectiva de participación, de alguna manera funcionó como una especie de vacuna, digamos, contra un voto más libertario, contra esta identidad negativa ante todo. Hay una experiencia de organización colectiva que demuestra que la organización tiene un efecto en lo político, que participar tiene sentido porque se puede conseguir algo, especialmente en el caso de las militantes feministas. Y esa experiencia es muy poderosa en términos de socialización política, porque efectivamente demuestra que el sistema político puede responder a la demanda de la ciudadanía. Por supuesto que no resuelve todos los problemas, pero digo, esa experiencia se convierte en una experiencia de socialización política tan relevante que luego puede impactar en mi identificación política en otras esferas y en mi toma de decisiones políticas. Bien, entonces lo demográfico es como una primera capa de análisis. La ideología y la identidad partidaria las pongo un poco juntas porque en algún sentido la ideología se puede entender como una identidad como suprapartidaria, así como un eje que organiza de alguna medida las identidades partidarias. Estas dos, digamos, también teóricamente más estables, y ahí es cuando nos queda la pregunta de si las identidades políticas partidarias hoy son tan estables o no, o en función de qué se están moviendo.
Y luego los factores de corto plazo, que efectivamente tienen mucho impacto, pero que en la medida, o sea, tenemos que entenderlo del siguiente modo. Tenemos el desempeño de los candidatos, esta idea del voto retrospectivo y de que si el gobierno fue bueno lo vamos a votar, si el gobierno fue malo no lo vamos a votar. Los temas que se tratan en la campaña, las emociones que tienen muchísima relevancia en los procesos electorales, cada vez más. Pero todas estas van a ser efectivas en la medida en que atraviesen el lente de la identidad partidaria, ¿sí? Porque a mí me pueden hacer propuestas, me pueden traer evidencia del desempeño del gobierno y demás, pero yo con mis propios sesgos me las puedo arreglar para creer lo que yo quiera de todo eso. Y especialmente en este contexto de desinformación, de fake news, de sobreinformación, donde tenemos tanta información que ya no sabemos cuál es la verdad y cuál es la mentira, entonces elegimos que la que es verdadera es la que dice lo que yo ya quería que diga. Entonces digo, es muy complicado, porque cuando lo pensamos, bueno, cuando pensamos qué hacemos, bueno, con información, con una buena campaña, a veces no es suficiente, ¿no? Porque en definitiva hay que atravesar ese lente que tenemos como personas que ya tienen un conjunto de creencias que no es tan fácil, ¿sí? No me voy a extender en esto que es como medio teórico, pero la cuestión es poner énfasis en esto, ¿no? De cuando pensamos sobre temas, sobre todo temas que nos involucran mucho, y por eso desarrollé tanto la idea de identidad y de que a veces nuestras identidades forman parte de lo que somos, son importantes para nosotros. Entonces, en la medida en que se ponen en juego estos aspectos que son tan relevantes para las personas, es más difícil pensar que puedan tomar decisiones siguiendo como un objetivo de precisión, ¿no? Este que hablábamos racional, de, bueno, este candidato me promete esto beneficia a las personas como yo, entonces yo voy a votar a este candidato. O este candidato no cumplió, entonces yo voy a votar el que... Bueno, eso no es tan fácil cuando se involucran aspectos como identitarios, ideológicos, y sobre todo cuando adquieren tanta relevancia en el contexto de una elección. Lo que sugiere la evidencia es que nosotros, cuando nos involucramos en este tipo de pensamiento, seguimos objetivos que se llaman direccionales, ¿sí? Ya tenemos una decisión y lo que estamos buscando son los argumentos que le den sustento, ¿sí? Nosotros hicimos un pequeño experimento en el contexto electoral en el año 2019, donde le pedíamos a las personas que evaluaran si determinados argumentos para votar a un candidato eran buenos o malos, ¿sí? Y hacemos mucho énfasis en la consigna, lo poníamos en negrita, en mayúscula, lo repetíamos 2 veces, de que lo importante era que si el argumento era bueno o malo, no si estabas de acuerdo o no, si te gustaba o no te gustaba el candidato. Pues la novedad es que la mayoría de las personas fallaron en seguir la consigna. Lo que hacían finalmente era evaluar si les gustaba o no el candidato, ¿sí? Si el argumento favorecía al candidato que iban a votar, el argumento era bueno. Si el argumento favorecía al candidato de la oposición, el argumento era malo, ¿sí? A grandes rasgos, un poco simplificado, intervienen otras dimensiones, pero digo, esto pasó en un experimento y a la vez intentábamos como brindarles información para ver si cambiaban de opinión y no lo logramos. Pero bueno, digo, demuestra cómo fallamos. Y esto, fallaban las personas de izquierda y fallaban las de derecha, fallaban las que estaban muy informadas y las que estaban poco informadas, fallaban las sofisticadas políticamente y las que no, ¿sí? Lo que veíamos después, en función de la propia ideología y demás, eran otros matices de la capacidad de elaborar un argumento, porque les hacíamos escribir también y más. Ahí sí veíamos diferencias, pero en la tarea de evaluar objetivamente si el argumento era bueno o malo, fallamos todos y todas. Bien, y esta forma de pensar sobre los temas políticos evidentemente desemboca en la tan querida polarización, que, como bien decía el doctor, uno la puede entender como una polarización actitudinal, ¿sí? Una distancia histórica entre los conservadores y progresistas, entre la izquierda y la derecha, entre ideas que creen que el Estado tiene que intervenir o que el mercado tiene que resolver todo, etcétera, etcétera. Pero eso se complejiza cuando hacemos intervenir la polarización afectiva, que es el desagrado, ¿sí? La hostilidad o el malestar, ya del orden de lo emocional, con el otro, ¿sí? Con el candidato, el grupo, el partido que queda en el lado opuesto. Y que esto siempre existió, esto no es nuevo, pero que sí se ve profundizado y gana mucha más relevancia, no solo por todo lo que hablamos sobre redes sociales, sino también por la forma en que eso se explota en las campañas políticas, ¿sí? Hay un uso intencional de este malestar y de esta polarización que termina siendo muy redituable para ciertas opciones políticas.
Nosotros acá en el mismo experimento lo que vemos básicamente es una relación entre la identificación y la emoción, ¿sí? O sea, esa diagonal es como la correlación entre esas variables, o sea que al final la cercanía que yo siento con el candidato y las emociones que me generan van como muy de la mano, no es que son dos cosas que se pueden disociar, y a la vez, por supuesto, están relacionadas en función del voto, ¿sí? Y también el rechazo, digamos, al candidato, la distancia con el candidato que no voy a votar es mayor que la afinidad o la cercanía con el que sí voy a votar. Ustedes ven los puntitos azules que se agrupan todos ahí, es que toda la gente que no va a votar en ese caso al candidato Macri se siente muy lejos. Y los que lo van a votar, bueno, algunos se sienten más lejos, o más cerca, otros más o menos, ¿sí? Y lo mismo pasa del otro lado, ¿sí? Se agrupa, el desagrado es mucho mayor, el desagrado al candidato que no voy a votar que el agrado al candidato que voy a votar. De nuevo, esta idea de las identidades partidarias negativas que ya se veía en ese momento. Bien, algunas cosas para resumir, digamos, de lo que estuvimos hablando, y me interesa ir como a un cierre donde básicamente dejemos como algunos interrogantes, preguntas, y pensar con ustedes algunas ideas de qué hacer frente a todo este panorama tan complicado, ¿no? Bueno, primero en la medida en que nuestras identidades se vuelven salientes y son importantes, sucede mucho en los escenarios electorales, es más probable que se activen, digamos, estas cosas más defensivas de nuestra propia identidad, y que esta forma de procesar la información suceda más. Es mucho más probable que uno pueda sentarse a reflexionar con un opositor, o a pensar, digamos, la propuesta de un opositor cuando no está en juego una elección, que en un contexto electoral, ¿sí? En el contexto electoral, estas formas de razonamientos adquieren más relevancia porque en la medida en que el tema nos importa más, tendemos a mostrar mayores sesgos. Bueno, y obviamente estos sesgos van a estimular siempre la polarización, que en la medida en que no podamos encontrar espacios donde nos expongamos a las ideas, a las propuestas, a la forma, digamos, que están planteando las cosas, el otro, va a ser muy difícil que acortemos esas brechas, ¿sí? Que podamos comprender de alguna manera qué es lo que está pasando. Y, por supuesto, todo esto no es más que alimento para esta hostilidad electoral o estas identidades partidarias negativas que veníamos hablando, porque a la vez los partidos tradicionales parecen haberse quedado un poco sin ideas y no le están ofreciendo una utopía a nadie, y estos partidos de extrema derecha en este caso sí lo hacen, ¿sí? A veces es una utopía individualista, pero sí la están ofreciendo una hipotética salida a muchos de los problemas, que quizás permite transformar como este enojo, esta hostilidad en cierta esperanza en que por fin alguien va a venir a saldar la deuda de las democracias. Y una cosa que es muy perniciosa de estos tiempos y de estos contextos, que también el doctor la traía recién, es la erosión del tejido social y la confianza política, ¿sí? En realidad, nosotros cuando trabajamos vínculo, digamos, ciudadanía-democracia, legitimidad de la democracia y demás, vimos un par de cosas. Primero, que la cuestión del capital social era muy relevante para pensar, digamos, la confianza en la política, porque está en la base, ¿sí? La confianza en los pares, la conformación de comunidad, de tejido social, es muy relevante para el desarrollo de las democracias. Y por otro lado, lo que veíamos es que el vínculo con la democracia, la idea de democracia, lo que les representaba y la importancia que se asignaba a la democracia y sus instituciones era muy diferente entre personas que participaban de política en cualquier espacio que personas que no. Y en eso un poco la hipótesis es que la experiencia de participación política es una experiencia socializadora, ¿sí? Y genera, digamos, lo que desde la psicología política se llama mayor eficacia política, que se entiende tanto como una creencia en la capacidad que yo tengo de intervenir en asuntos políticos, esa es la eficacia interna, como la eficacia externa, que es la creencia que yo tengo en que el sistema puede resolver los problemas comunes. Y de hecho, estas dos dimensiones están muy en juego en la adhesión a estas propuestas, digamos, de líderes mesiánicos, de derecha, populistas y demás, que lo que vemos entre sus votantes es que si bien tienen
mayor o una relativa creencia en su capacidad de intervenir en política, tiene nula creencia en el que el sistema político puede responder a sus demandas. Y eso es una variable muy importante para pensar en la adhesión a la democracia, porque la verdad es que ¿qué contenido tiene que yo crea en la democracia si no creo que la democracia puede responder a las necesidades de la ciudadanía? Si no creo eso, y si tengo una visión cínica de la democracia, de que básicamente la democracia es para los representantes y para que ellos resuelvan sus necesidades, no las de la ciudadanía, la verdad que se vacía de contenido el significante de democracia. Las personas que participaban en espacios colectivos, espacios, digamos, organizados de participación política, tenían otra visión de la democracia, quizás porque tenían experiencias distintas con lo que sí puede todavía hacer el sistema político y la democracia. ¿Cómo intervenimos? Esto es pregunta más que respuesta. Lo primero que tenemos que entender es como mejor lo que nos está pasando. Desde la perspectiva de la psicología política, creo que en términos de comprender el fenómeno, la deuda que tenemos es terminar de entender un poco de qué están hechas estas identidades políticas, que sí existen, o estas adhesiones bastante acríticas a estos líderes medio mesiánicos, que se conforman, digamos, casi como un fanatismo, como si fuera una estrella de cine o de algo, y no tanto como un político que tiene que dar respuestas. Y luego, cuando pensamos en torno al conflicto político, de la polarización y demás, siempre cuestionarnos a ver si la idea de despolarizar es buena, digamos. A veces se habla mucho de consenso, y el consenso no en todos los escenarios es un ideal a alcanzar, ¿sí? Si el consenso es con posturas intolerantes, con posturas autoritarias, quizás no es lo mejor para el futuro de nuestras democracias. Y desde el punto de vista de la psicología también, y esto ya pensando en experiencias de socialización política y de lo que se puede hacer en términos de formación y pensando un poco más en las nuevas generaciones, entender el potencial que tiene la deliberación como una herramienta de formación política. Porque básicamente la deliberación nos obliga a poner en cuestión nuestras ideas y desarrollar mejores argumentos. No nos obliga necesariamente a estar de acuerdo con el otro, aunque en general es un objetivo, digamos, alcanzar algunos consensos mínimos en las instancias de deliberación, pero quizás no es el objetivo en este escenario, sino simplemente tener la necesidad de generar mejores argumentos para someterlos a prueba, para que los otros diferentes, los que se me oponen, los puedan cuestionar y así incrementar la calidad del debate democrático y pensar de modo colectivo mejores soluciones a los problemas que nos aquejan. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.